Hola, soy Alfredo Folonier, el Folo de Ranchile, y hoy estamos en un nuevo capítulo de Ranchile TV y vamos a conversar con uno de los grandes del atletismo chileno, con Mauricio Díaz. Lo dejo con él. Ya tuvimos a Omar Aguilar, a Erika Olivera, a Carlos Díaz, y no nos podía faltar otro de los grandes del atletismo nacional. Dueño de dos récords desde hace casi 20 años, récord en 5.000 metros y en 10.000 metros. Estamos con Mauricio Díaz, quien está en el sur. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación para estar en Ranchile TV. Gracias a ustedes, a Ranchile, de estar aquí, un privilegio. En ese sentido, yo siempre, el que me entreviste, digo que le doy gracias y un privilegio siempre poder estar aquí. Mauricio, en el 2000 hiciste el récord de 10.000 metros en pista y en el 2001 el récord de 5.000. 5.000, 13 minutos 23 y 10.000, 28.05. ¿Te imaginabas que 20 años después los récords iban a estar vigentes todavía? En ese tiempo, cuando hice el récord, no piensa uno eso. ¿Te fijas? Cada año de repente me mandan mensajes, me felicitan, pero viendo la marca, la veía que era difícil batirla. En ese, especialmente el 10.000, que yo pensaba que iba, no es porque quiero que dure mucho, sino porque sé que lo que es correr un 10.000 en 28.05 es difícil correr la vuelta, tenés que correr a 1.6 la vuelta. Eso Duro. significa que hay que correr rápido, y a 1.6, si sacas la cuenta, el 200 ya tienes que estar pasándolo en 30, y si ya se me fue, ya como en 33 segundos, a ver, 33 segundos, sí, para que te dé a ver, 1, 3, sí, 30, son 3, sí, 33 segundos más o menos, cada 200 metros, así que es rápido. Yo que miro para atrás lo veo rápido ahora, pues yo digo, no sé cómo corrí eso tan rápido, y eso que tenía que haber corrido más todavía, pues. Tuve algunas oportunidades, mucho, me faltó de correr, bajar esa marca, ¿te avisas? Este Mauricio, año. Mauricio, vamos a hablar ya de tu vida ahora como entrenador, como asesor, pero tú tuviste durante muchos años como atleta profesional en el alto rendimiento, no solamente aquí, sino también en España. Cuéntanos cuántos años estuviste como atleta profesional y qué extrañas de esa vida. Mm, Profesional empecé en el año 93. Me descubrieron en el año 87, donde llegué a salir campeón sudamericano juvenil en cross country, el 87, pero me dediqué ya en el año 94, que estaba estudiando administración de empresas, y ahí tuve que decidir qué es lo que iba a hacer, porque me levantaba a las 3 de la mañana a entrenar, y después me iba a estudiar. Así que, y después entrenar en la tarde, en esos años, imagínate. Yo creo que sería uno de los primeros que empezaría a entrenar a las 3 de la mañana, y acá en el sur de Chile. Y ahí decidí con mi mujer, que ya estaba casado, con la Estela, que es mi gran baluarte en ese sentido, que es un proyecto que hicimos los dos, y me dijo ahí que los sentamos y me dijo: ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Porque me veía que yo no estaba muy alegre, no estaba, así que llegó me dijo: ¿qué te gusta hacer así? Tú le dije: no, pues tú sabes qué es correr, entonces hazlo. Me dijo, porque quiero que tú seas feliz y quiero ir con una persona que sea alegre, no una persona amargada. Así que ahí empezamos a correr del año 94 a dedicarnos hasta el año 2005, que fue la parte profesional, que ya terminé contrato con Adidas y todo el asunto. Ya dejé el profesionalismo directamente en Europa, ese año, que sería 3 años después de haber hecho mis mejores marcas, entre comillas, que me faltaba mejorar un poco más, pero ahí lo dejé en el 2005 ya, el profesionalismo. Y fue muy bueno, muy grato. Y lo que echo de menos ahí, los amigos, el ambiente, que se ve, que se vibra en las Olimpiadas, mundiales, todo lo que he vivido, los mundiales de cross, los mundiales de pista. En general eso es otra vida. Conoces muchas personas, muchas culturas. Vivir 3, 4 meses con puros africanos en una casa, imagínate, en Bélgica, aprender sus valores, cómo son personas totalmente sencillas. Vivir con rusos, te fijas, porque tenía un manager que era belga. Me llevó el Ángel Aguilar, el hermano de Omar, me contactó ese manager, y hasta mucho tiempo lo tuve a él. Y él tenía una casa, y ahí llegan todos los atletas, y la mayoría trabaja con puro africano. Y casi que con el único blanco que trabajaba era conmigo.
Así que ahí compartí 3 meses con africanos y todo, y salir a entrenar con ellos y todo, entonces para mí era impresionante eso. Estamos hablando del año 96, por ahí. Imagínate, en esos tiempos. Así que todo eso Mauricio, ha sido bonito, bonito en ese sentido, y eso echo de menos, digamos, conocer a esas personas y tener todavía una... No los puedo ver ahora, ¿te fijas? Especialmente con africanos, me gustaba mucho compartir con ellos. Mauricio, y tú estuviste muchos años viviendo en España, preparándote allá. ¿Qué recuerdos tienes de tu vida como atleta profesional en España? En España, no, muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos allá compañeros, amigos todavía que me contacto ahí por WhatsApp ahora y es bonito porque dejas huellas. Y siempre se acuerdan de ti de repente algún periodista te entrevista y eso significa que se acuerdan de ti. Pero uno hace estas cosas, me dediqué a correr porque lo hace porque uno quiere, no por dejar algo. Te fijas, eso se da en el tiempo y tengo muy buenos recuerdos. En Madrid, casi 10 años viviendo en centro de alto rendimiento fuera, en un departamento, y entrenar ahí, estar entrenando todos los días. No sé, pues con Chema Martín entrenamos mucho, tuvimos el mismo entrenador durante harto tiempo, y con otros más monstruos del atletismo ahí, que habían Fabián Broncero, todos estos, o atletas que venían de otras partes que venían a entrenar también, atletas olímpicos y todo, y salir con ellos a entrenar y compartir y todo. Entonces, son bonitas experiencias que te hacen crecer como persona y adquirir mucha experiencia. Porque en el centro de alto rendimiento iba a ver cómo entrenar los gimnastas, los nadadores, en general todo eso. Y me ayudaba para poder crecer también en el sentido profesional de lo que estudié después, para adquirir conocimientos de otros deportes y adaptarlos al atletismo o adaptarlo en otros, como he trabajado en otros deportes también, no solo en el atletismo he trabajado. Me ha Mauricio, ayudado mucho eso. ya vamos a llegar a tu etapa de entrenador, pero todavía tenemos mucho de tu vida como atleta profesional. Tienes récord y marcas personales que tienen el nombre Mauricio Díaz marcado, como las que hablábamos de los 10.000 y 5.000, pero ¿qué significó para ti ir a los Juegos Olímpicos, a mundiales, donde uno va con la camiseta de Chile en el pecho, va con la bandera? ¿Qué significaba cuando ibas a competir esos torneos donde además de Mauricio Díaz ibas con esa bandera chilena? ¿Qué recuerdos tienes de esos tremendos eventos que fuiste? Porque estuviste en Juegos Olímpicos, mundiales, etcétera, Mm, etcétera, etcétera. mm. Es un sueño cumplido, porque de pequeño me gustaba correr. Me preguntan por qué partiste. Partí corriendo porque de pequeño corría. Mi mamá decía que de la guatita ya andaba corriendo. Antes de un año aprendí a caminar y a correr, imagínate. Entonces, venía en mi esencia en ese sentido. Y cuando veía a la Severin, no sé si tú lo viste una vez por la televisión, dar las historias olímpicas, veía a la Severin y todo, y le decía, mamá, yo quiero estar ahí. Y era un sueño, y lo cumplí estando ahí en las Olimpiadas, por decirte, ese año, y que hay una anécdota ahí porque yo podía correr los 5.000 y 10.000, tenía marca mínima en las dos pruebas, ¿te fijas? Pero con Antonio Serrano, que es mi entrenador y amigo, decidimos solo tratar de potenciar el 10.000, porque veíamos que estábamos mejor por ahí todavía en esa área, ese año, y lo fuimos a entrenar un poco a la altura, me fui yo a entrenar, y preparamos Sydney, que es las Olimpiadas del nuevo milenio, imagínate. Pues, entonces por eso tenía una expectación totalmente diferente que cualquier otra Olimpiada. Y llegar allá a Australia y todo, el ambiente bonito y todo, no, me encantó y fue una experiencia bella y bonita de poder estar ahí y correr y ser el primer finalista olímpico que ha tenido Chile en esa prueba, en esa distancia, imagínate. Entonces, todo eso te hace crecer, pero cuando tú corres ahí estás concentrado y todo, eso bloqueas todo ese medio. Después, en el tiempo, después de, no sé, después que terminas tu carrera, analizas todo eso como lo que hiciste y lo que has logrado en ese sentido. Y me ha traído muchas emociones, porque ver la carrera y todo es bonito, y lograr cómo lograste llegar a eso, todo el esfuerzo que hubo durante 15 años entrenando acá, parte en Chile y parte en Europa, y que durante 15 años se convierte en 28 minutos y 5 segundos. Y por un puesto quedar fuera de la final, y quedar fuera por 3 segundos. Eso es lo único lamentable nomás, porque me dio rabia, quería estar ahí. Y ser la final olímpica, que es una de las más bellas que hubo, donde está Gebre Selassie y Porterga, imagínate, la final más, y me tocó con Porterga para pasar la final. Y estar ahí con esos, digamos, magnates que le digo yo, y históricamente, donde justo me tocó el fondo histórico de las mejores marcas que se han hecho en el mundo. Entonces,
por una parte es bonito, por una parte es mala, porque en los niveles técnicos que habían ahí eran impresionantes. O sea, batían 3 o 4 veces el récord del mundo en 10.000 ese año. Imagínate. Entonces encontrarme con Bekele, Gebre Selassie, Porter, Salah Isu, que eran los mejores atletas que había en ese momento, y hasta ahora todavía perduran los récords de esas pruebas. Imagínate. Y en 5.000 igual en Edmonton, semifinalista en Edmonton en 5.000. Ahí quedé fuera por 2 puestos para la final en 5.000, que era mi sueño también. Y los otros mundiales que hay, mundiales de cross, que corre 5 mundiales, estando siempre ahí bien y preparándome bien, muy, muy, muy bonita experiencia de correr por diferentes bosques, diferentes ciudades y todo. Son muchas emociones positivas que se cumplen de uno cuando era pequeño, de llegar ahí, ver revistas, no sé, a ver a portugueses ahí que yo conocía, a Castro, y lo veía en la televisión, y después correr con él y ganarle, imagínate. Mauricio, es una pregunta difícil, pero de todas las carreras que has corrido, no digo las que tuviste el récord, pero ¿cuál es la carrera que más recuerdas? Que esa carrera que te acuestas en la cama a la noche y todavía tienes flashes de recordarla. ¿Cuál es esa carrera que más recuerdas de tu carrera deportiva? Es que es difícil, porque todas tienen diferentes emociones, por eso no sé, la primera que no se me viene a la mente, que siempre me acuerdo y lo veo yo lo pongo por asunto difícil en ese sentido, y todo cómo se hizo la carrera y cómo fue, gran parte de la emoción que yo me emociono en ese sentido fue el 5.000 en Austin, que cuando hice esa marca en 5.000 y llegué a la meta como que nada, ¿te fijas? Puede haber bajado más la marca, ahí me sentí súper alegre, que me emocionó mucho, digamos, no ser la marca, sino cómo llegué en una condición espléndida, una condición impresionante, que como que estaba corriendo en las nubes. Y esa sensación es muy difícil, que un atleta llegue a la meta diciendo, oh, mira, lo logré, porque yo llegué hablando. Y me sentí tan emocionado que ni me cansé ni nada de la carrera. Y ahí me di cuenta que podía hacer más, porque mi objetivo era tratar de hacer un 13:15, pero como me dio alergia una semana antes, me afectó, entonces no podía tomar nada por el doping. Entonces no sabía cómo me iba a afectar, me dijo el doctor, muscularmente. Entonces salí a correr más lento el primer 3.000. Y me dio este asunto del banano, ¿cachai? Esas que hay, esos arbolitos que tiran como pelusas blancas, y a mí nunca me había dado. Entonces, en la Riviera Manzanares, que estoy casi a unos 800 metros del centro de entrenamiento de Madrid, trotamos por ahí, justo yo bajé de la altura y había mucho de este banano, y empecé a estornudar y a tirar moquillo, y me asusté porque yo pensé que me había resfriado. Fui al doctor y me dijo, no, si es una alergia, pero no se te puede dar nada. Así que tuve que ir allá y no sabía cómo me iba a afectar muscularmente, así que corrí más lento el primer 3.000. Y eso me hizo hacer que terminé corriendo más rápido el último 1.000 y llegué a la meta como que nada. Entonces, gasté energía, pero no todo lo que podía. Y eso me dio una alegría grande, porque dije que podía correr más rápido. ¿Te fijas? Y la otra, no sé, pues el ser medallista iberoamericano, en Guatemala, en altura, en mayo, que todavía no estaba saliendo del CRO, y quedar ahí tercero, una medalla iberoamericana. Entonces estaba pensando, chuta, me falta una medalla panamericana y una medalla mundial. ¿Qué sería? Pero no se pudo hacer. Y yo creo una carrera en Francia que gané, una de las más importantes, que se corre por el agua. No sé si tú la conoces. Que se corre de una península a otra. Y cuando la marea baja, hay una carretera. Entonces, te lo voy a mandar para que la veas. Tengo en el video. Entonces, es impresionante. ¿Y qué pasó ahí? Que contratan solo a diferentes deportistas, a diferentes atletas, solo corren 20. Y todos corren con la misma polera, no puedes correr con la publicidad tuya, y tienes que hacer un contrato. Y diferentes de esos 20 son de diferentes países. Así que hace años, como yo había ganado una carrera también importante en Alemania, me acuerdo, de ruta, estamos hablando en el 96, fui a correr ahí esa carrera, y es de 4 kilómetros nomás. Entonces, cuando la marea baja y está la carretera, hacen la gran niños chicos, los runners, y la última la tiran a nosotros, la de elite, pero con la diferencia que ya está llegando la marea y se tapa toda la carretera y llega un poquito más arriba del tobillo y te larga. Entonces tenés casi 3,5 kilómetros corriendo por el agua. Imagínate. Y tengo el diario y tengo el vídeo cuando salió en las noticieros. Y yo corrí a Jean Paul, que era un africano que ya le había ganado antes. Entonces era el más fuerte él. Así que yo llegué y salió fuerte él. Y teníamos como 200 metros que partíamos en llano y todo seco, pero ahí te metís en el mar.
Y en la plena carretera, ¿para dónde? Y van 2 lanchas grabando y una lancha con buzos tácticos, por si acaso si los caemos, pues, lo lleva a la corriente. Imagínate. Y al otro lado de allá en la meta, porque tú llegas de un punto al otro, y allá a la otra meta, hay gente que está tomando café, porque tú sabes que allá en Francia o en España la gente hay cafeterías por todas partes, cafeteras, que toman café y todo. Y todos están mirando en sus terrazas el café y esperando a la gente que corre allí, los atletas del ISPO. Y pantalla gigante mirando cómo veníamos nosotros. Impresionante. Y me da risa porque habían pintores, contrataban a pintores y había un concurso. Entonces el que ganaba lo pintaban. Y ese concurso, el que ganaba el mejor dibujo, lo dejaban para el póster por el próximo año. Imagínate, fue una cuestión impresionante. Yo Uy, quedé con la qué boca abierta. show, qué Sí, show, y po, además correr sí, así, po. qué bonito recuerdo. Y Y ese es Mauricio, más bonito porque lo gané, po. Sprintando le gané, lo, salí del agua. No antes, salimos juntos. Yo me había caído 200 metros y sale en la grabación. Cada que te la pueda mandar. Y sale la grabación en el noticiero, que justo yo me caigo, voy con él, y por la mitad de la carrera, cuando habíamos como 2 kilómetros, yo me caí porque me salí de la carretera. Y me hice una tremenda herida y me levanté y se me fue como 40 metros. ¿Y qué es lo que pasó? Que como yo entrenaba mucho en Mewin, en el sur, mis papás tienen casa en la playa, entonces yo de pequeño corría, no me gustaba jugar a la pelota, corría y corría y corría siempre corriendo. Es una cuestión impresionante. Entonces corría en el mar y corría pata pelanda todo el día pata pelada y corría. Así que ahí corría como patito. ¿Cachai? Cuando corría un pato con los pies para atrás. Y empecé a hacer esa táctica y ahí ya pude alcanzar al africano. Y salimos juntos los dos del mar, de la carretera, y ahí quedan como 200 metros. Le mandé un cambio fuerte y gané. Y salgo llegando ahí con la foto en el diario, en el Le Coq Sportif, el diario más importante que hay allá, y salgo al otro día. Y hay una anécdota ahí que el camarógrafo del canal francés Tele2 era chileno y había sido exiliado él. Entonces él estaba grabando en la partida y me ve hablar y me dice, tú eres chileno, sí, vienes a esta carrera importante, me dice, voy aquí, ya, porque te vayan, sí, voy a hacer el empeño, y yo ando bien, sí, pero yo creo que voy a andar bien, le dije, ya, pues no, pero aquí es importante, ya, y me dejó, pues se fue, no, así, pues. Y cuando vio que gané, me grabó un poco, dejó la cámara botada y me fue a abrazar, pues, me dejó la pega botada, y estaba vuelto loco porque habías ganado, oye, esta carrera es importante que le has ganado, y yo no sabía nada, yo corría, me contrataban en manager, me llevaban, como hacen así, pues Mauricio, listo, y como siempre hay loco. un, Mauricio, siempre hay un chileno en algún lugar del mundo que Sí. aparece. Mauricio, ¿y qué cosas en tu carrera deportiva sientes eh, que te faltó un poquitito para lograrlas? Tal vez unos años más de carrera. ¿En qué cosas sientes que quedaste, no en el debe porque no lo lograste, sino porque tal vez te faltó, no sé, 1 o 2 años más de carrera? Maratones, 21, que ¿sientes que te faltó algo ahí o no? Irme antes a Europa. Antes yo me fui a vivir ya realmente a vivir el año 99. Empecé a ir del año 93 a Europa ya por meses, por una beca que gané. Pero ahí iba por un mes, 2 meses, y después me fui el 96, 95, 97, ya por 3 meses y volvía. Pero tenía que haberme ido a vivir antes, como el 95 ya haberme ido a vivir. Yo creo que eso me faltó para mejorar más marcas, ¿entiendes? Porque acuérdate, cuando hice el 28.5, tenía 13.35 en las Olimpiadas. Y cuando hice el 13, al año siguiente, como dijiste tú, hice el 13.23, pero de ahí no pude pillar ningún otro 5.000, 10.000 buenos de un nivel alto, porque allá son muy poquitos. De mí tienen, meterte en la cuenta del día, me metí en un 5.000, me acuerdo de Rome y todo, pero en 10.000 hacían 10.000 en el año, que era en Holanda, donde Bekele o Gebrselassie hacían siempre los récords en el 10.000, y yo corrí algunas veces con Bekele o Gebrselassie el 10.000, así, pero más el 5.000, y había el otro en Bruselas, entonces habían como tres 10.000 que eran buenos, y yo creo que me faltó tiempo y recursos a ese nivel. Siempre, porque yo me financié solo en ese sentido, me faltó recursos también económicos para poder solventarme mejor mi carrera deportiva. Y yo tuve que solventarme solo en Europa y me gasté mucho, más o menos como 600, yo creo que un poco más de $500,000 me gasté para solventarme yo. Wow. Imagínate. Y me faltó más recursos. Eso. En ese sentido, yo creo que esas dos cosas sería que me faltaría eso. No, Nada más. Y alguna por eso situación de alguna hablan, carrera que se dé todas las cosas. Que eso no por es eso, difícil muchas por veces. eso hablan en algunos países que sacar una medalla olímpica cuesta muchos millones de dólares, porque hay que pagar no solamente los entrenadores, sino
montones de otros gastos. ¿Cuándo sientes, Mm. Mauricio, o cuándo es tu salto de atleta a entrenador? Porque hoy eres también entrenador. ¿Cuándo pegas ese salto? O ese En cambio, España, más que salto. eh, siempre estuve asesorando personas. Del año 2003 más o menos empecé a asesorar como atleta, pero asesorar nada más. Pero el salto fuerte fue del 2005 más o menos. Ahí fue el salto de entrenador, ese año, más o menos. Ahí empecé a entrenar, más o menos a asesorar gente y todo el asunto, un poco más. Y ahí fue dando paulatinamente de a poco y todo asunto de entrenador. Pero ahí estuve trabajando en otras cosas, en el fútbol, porque yo me fui a vivir a La Serena el 2005. Me quisiera Pero descansar y estuve un año sin pero en el fútbol les fútbol. enseñabas a correr a los futbolistas o también les hacías a la pelota. No, no, porque yo en Europa yo estudié entrenador y preparador físico. Bien. No quise estudiar. Entonces ahí me pasaban de todas las áreas. Entonces aprendí para entrenador, de tenista, entonces he entrenado a tu atleta, por ahí algún golfista. Y ahí me supieron que yo estaba, presenté un proyecto y ellos querían cambiar el sistema más o menos de preparación física. Estuve como jefe de preparación física con ayudante y le cambié todo el sistema de fútbol, ¿te fijas? Y ahí estuve muchos futbolistas, estuve en el primer equipo, me pasaron arriba, porque yo era de todas las inferiores. Y ahí me pasaron arriba con alguien que cada vez conoces tú, que era de tu tierra, Cacho Malvernar. Sí. Y él siempre entrenaba, no venía con preparador físico. Entonces me pasaron arriba para que yo ayudara al equipo de la primera división, porque el Deportes Coquimbo estaba muy mal, el Pirata. Y a él lo trajeron para ver si le podían subir y no se vaya a segunda división. Y ahí lo conocí a él y todo, y ahí conocí muchos también futbolistas argentinos, de tu tierra también. Y como yo siempre me llevo bien con los argentinos, entonces a ellos les encantaba cómo hacía la preparación física yo, más que a los chilenos les costaba más, reclamaban mucho. Mauricio, en tu carrera de atleta fuiste atleta y también hiciste cross. Mm. ¿Cómo, cómo llegas al trail? Porque en los últimos años te hemos visto corriendo trail, asesorando en carreras de trail para cuestiones de circuito, entrenando a traileros. ¿Cómo llegas al trail? De Europa llego, porque en Europa, donde te decía que entrenaba en Segovia, que te dije antes, habían muchos corredores de trail y habían carreras de trail ahí. Y en el verano muchas veces hacían muchas carreras de carreras que le dicen pequeñas, de carreras de montaña, no de trail. Entonces habían de 15, de 10. Entonces yo como estaba recién empezando mi preparación para el cross, habían alguna carrera y yo me metí en estas carreras de montaña. Así que ahí me empecé a meter en el trail y todo el asunto. Y ahí es bonito porque siempre me ha gustado la montaña. En el sur acá mucha montaña. Entonces era para mí algo normal en eso. Y ahí empezó la carrera de montaña, que no se le decía trail. Y después ya volví acá a Chile y estaba el boom. Así que me dijeron que ayudara a asesorar a un grupo de personas, que aquí un club, que muchos estaban haciendo, que un club social. Y eso, y ahí empecé ya a asesorar más. Después se acercó la Amber Phillip y empezamos a entrenar ya específicamente como un atleta más o menos ya de un nivel diferente y la pude llevar a un circuito mundial y quedar sexta en el mundo, la Amber. Así que trabajamos con 2 o 3 años y mejoró mucho. También Luis Brevi, que llegó a la selección de trail, después estuve acá, me llamó el Mario, que era el de fondo de la Federación de Chile, no tenía mucho relacionado con el trail, así que les ayudé, lo monté, hice la preselección y después fuimos campeones sudamericanos como en Argentina, en Villa Angostura, ahí ese año, siendo yo jefe de la comisión técnica. Así que ahí he ayudado un poco en el trail y ahí empezamos con el trail y todo, y yo también corriendo en ese sentido. Porque para poder también aprender más y correr distancia y ayudar a atletas, tienes que pasar el mismo proceso. Para mí es eso es una forma de enseñar, saber, sentir y todo, ¿entiendes? Así que como corría trail algunos allá de 15 kilómetros, pero nunca de 21 o 25, vine a correr acá a Chile. Entonces, para poder saber cómo se corren distancias grandes y así ayudar mejor a los atletas, los entrenadores en general. Entonces, yo soy como un conejillo de India en ese sentido, pues, ver las sensaciones, no solo la teoría, que es muy bueno eso principal en un entrenador. Así que ahí empecé en eso. Mauricio, tú hablaste, dijiste atletas, pero tú no solamente entrenas atletas, también entrenas a lo que se puede llamar en inglés runners o corredores que no Mm. son el atleta de pista. Mm. ¿Qué diferencia hay entre un atleta y un corredor? Bueno, el atleta o el atletismo en sí tiene una gran historia. Es un deporte olímpico, tiene reglas, tiene normas,
y el runner en ese sentido no, pues es más un deporte libre que se puede dar en diferentes partes, en diferentes situaciones, no tiene muchas reglas, ¿me entiendes? Lo veo en ese sentido. El runner es más social, es más para poder compartir, el atletismo muy individual, ¿me entiendes? El atletismo tiene aparte de eso, de lo que es algo, tú sujetas a situaciones que son así, que cambia tu vida, cambia tu sistema de vida y tienes que dejar cosas. Y en el runner no, en el runner tú compartes con personas, te pones metas de ir a alguna parte, lo disfrutan todo, llegan a la meta, se esperan todos juntos, y en el atletismo eso no pasa mucho, ¿te fijas? Es totalmente diferente en ese sentido, aunque va relacionado con ramas, ¿te fijas? Pero también tiene cosas positivas y cosas negativas. En el atletismo el doping es lo malo que tiene el atletismo, pero no sé, pues en el running mucho, de repente caen mucho ego que me doy cuenta yo, mucho de la foto y todo, aunque está bien, pero de repente se desequilibran y se van mucho a ese extremo, ¿te fijas? Y pierde el sentido de eso que veo en el running. Y hoy, Mauricio, entrenas a atletas, corredores o runner, llamando el corredor que también es un trailero o un corredor. ¿Entrenas a ambos lados o estás enfocado en alguno de los dos como entrenador? No, entreno corredores de pista, de como que son, pero no de elite, que son máster, por decirte. Entreno corredores que les gusta el trail, o corredores de calle también que hay, entreno. Así que en ese sentido soy multifacético para todo, en ese sentido entreno. Y atletas también de un nivel alto que han llegado a mi mano y poder entrenarlo. Lo único que me falta ahí es captar algún talento para poder hacerlo llegar a un buen nivel. Y que lo que dijiste Ahí, tú, pues, ojalá que mejore marca de Chile. ahí va justamente, Mauricio. ¿Cómo ves tú el atletismo chileno hoy en día? Eh, es una idea general que me dices tú, pues tú me dices en el fondo o el atletismo, cuando tú me dices atletismo, las pruebas del salto largo, salto alto o No, más. no, no, en el fondo, en las distancias tuyas, en los Mm. de 5.000 para arriba. Eh, yo creo que está un poco en ese sentido se ha estancado por las marcas. Si vemos por marcas, se ha estancado un poco. ¿Te fijas? El único que está un poco ahí saliendo de ese medio y un poco más a flote de arriba es el Carlos. ¿Entiendes? Que es el único que está ahí, pero de ahí para abajo cuando las marcas que hay, que estén corriendo bajo 14 minutos por lo menos, acercarse a 14 pelados acá en Chile no hay, pues pasa mucho tiempo que no pasaba eso, que en mis generaciones mías pasaba, había mucho que andábamos corriendo por ahí, pero ahora no ha pasado, ¿te fijas? O las mismas las maratones que corren en 2:14, muy seguido, antes por lo menos entre comillas corrían algo o se acercaban a 2:14, 2:15, y ahora tampoco no hay maratón, ¿entiendes? Yo creo que está un poco estancado en eso, depende de las generaciones, seguía mucho en las generaciones que hay en ese sentido, yo creo que ahí se ha estancado un poco el atletismo en el fondo. Te fijas, ya en el medio fondo igual también lo mismo. Pues, no hay un alguien, sino el Carlos, que está un poco ahí, pero ahí no hay mucho en ese sentido. Que yo estoy pensando a nivel sudamericano, más a nivel que sudamericano, ¿entiendes? En ese sentido. Mm. Mauricio, tú entrenaste en los 90 fuerte. Eh, ¿Qué diferencias hay en entrenamiento, sobre todo, en aquella época, en los 90? Estamos hablando ya del milenio pasado, ahora. ¿Cuáles son las diferencias? Porque tú estás todavía muy vinculado al deporte, no es que terminaste de ser corredor y te alejaste, estás muy vinculado. Entonces, ¿qué diferencias hay en los tipos de entrenamientos de aquella época ahora? Yo creo que en la teoría no ha cambiado, porque está la teoría del entrenamiento es el mismo. No es lo mismo. Yo creo que lo que ha cambiado un poco puede ser como lo que dijo Lomar el otro día, un poco de capacidad, puede ser, o yo creo que más puede ser de otras cosas que hay fuera de lo que es del entreno, yo creo. Pero el entreno es casi da lo mismo, no varía, no ha variado en ese sentido, porque se siguen haciendo intervalos, se siguen haciendo gente que utiliza el faller, haciendo volúmenes, en ese sentido. La densidad puede ser que cambie, capaz que nosotros podamos haber entrenado más fuerte, en lo que es en intensidad. Eso sí, yo creo que puede haber por ahí una diferencia de entrenamiento, pero no en sí una planificación. Yo creo que es casi lo mismo. Lo único que ha cambiado más, se entrenaba más fuerte.
en ese sentido, te fijas, más rápido se corría y se entrenaba más fuerte. Puede ser que eso puede haber ahora, por lo que yo he palpado, he visto un poco así, te fijas, en ese sentido. Y Mauricio, en referencia a los implementos tecnológicos que hay con los últimos años, ¿te hubiera gustado que alguno de los implementos actuales haya estado en la época tuya? Ahora las zapatillas que empiezan a tener placas de carbono, los relojes que te miden hasta la calidad del sueño, etcétera, etcétera. ¿Qué te hubiera gustado que hubiera existido en tus épocas de atleta profesional? Me ha gustado, que como dices tú, casi todo. Eso sí que ha cambiado la tecnología todo. Yo corría con el reloj, que ese tiempo no había reloj, con el Casio normal, que tenía la pausa y volver a cero, o tenía que era el lap nomás, el Casio uno que salió después, y nada más. Y para medir, nada. Te salía en bicicleta, y me acuerdo que estaba en la bicicleta que tuve que saber que tenían medidores para que hacía. Así que con ese marcaba me daba el tiempo yo de salir a hacer el mismo circuito y había un palo de luz, aquí está el kilómetro, y ahí lo veía. Y así medía eso. Y la alimentación, la zapatilla, no, ha evolucionado Adidas, Nike, impresionante. Yo creo que todo eso te hace mejorar mucho. Porque yo he visto, porque imagínate, como dices tú, yo todavía ando corriendo, entonces he probado las Adidas de 20 años atrás con las Adidas de ahora. Es otro mundo, quedan menos contracturado, en general te recuperas mejor, tiene un mejor desplazamiento, menos desgaste energético, ¿entiendes? Yo corrí en Rotterdam, 2:19, pero corrí por sitio con las Boston, y comparado con las Boston, que la última vez que después volví a correr de 21 kilómetros con esas mismas Boston, pero con otra tecnología, se nota la diferencia, el impulso que te ayuda, en general la tecnología, eso es impresionante. Yo creo que solo la zapatilla, eso, puedes mejorar hartas milésimas en una maratón o en un asunto de distancia en correr en pista igual. ¿Te fijas? Te ayuda mucho. Y la alimentación igual, pues para qué hablar de la A eso, alimentación. Mauricio, hablas de la alimentación. A nosotros nos siguen muchísimos corredores, corredores de cerro y corredores de calle. ¿Qué importancia tiene la alimentación? No para el atleta elite, ese que tiene que ajustar todos los detalles, pero ¿qué importancia tiene la alimentación para ese corredor más amateur, pero que igual busca distancias largas y todo? ¿Cómo calificarías la alimentación? ¿Es sumamente importante? Buena pregunta que hiciste. Sí, es importante porque tenéis que cuidar tu cuerpo. Y para una parte de cuidar tu cuerpo está, como dijimos, la implementación, y la otra forma está la alimentación, para poder recuperarte energéticamente y recuperarte en general toda la parte fisiológica lo que tú pierdes. Entonces es muy importante tener una alimentación balanceada. ¿Te fijas? Yo siempre oriento en eso, como sé algo y he tenido que estudiar en ese sentido, tener una alimentación totalmente sana, y para los corredores de runner también es necesario en ese sentido, pero no tan riguroso tampoco, no soy así, porque yo entreno y ellos se toman una cerveza, puede correr, no hay problema, ¿entienden? O tomarse una botella de vino entre amigos tampoco no hay problema, porque ellos quieren disfrutar y todo, no ser así tan enérgicos. Pero yo creo que días antes hay que cuidarse, mucha verdura, muchos carbohidratos, proteínas en ese sentido, pero que sean proteínas sanas, carbohidratos sanos, verduras sanas, te fijas, nada de mucha fritura y cosas así, que lo que más te daña el hígado. En general eso, cuidarse unas semanas antes si hay que correr una maratón y todo, pero no siempre, te fijas, de repente te pueden mandar una hamburguesa con papas fritas, yo le digo, no hay problema, te fijas, si ese día vas a descansar, hazlo, ¿entiendes? No tiene que ser tan riguroso en ese sentido, porque ellos no viven de esto, ellos quieren disfrutar. Y si quieren disfrutar, también tú disfrutas de lo que tú haces. Entonces es diferente que eso. Yo estuve 20 años sin tomar café porque me prohibían el café. Entonces estuve a puro mate nomás y té verde. Po. Así que imagínate en eso. Nada de jamón. No pude nada de jamón ahí, que rico jamón. No podía, jamón serrano. Y Lo en veía nomás, España, pero nada, no podía. ¿Viste? A pura eh, pechuga de pavo y pollo y ensalada y todos los días, verduras, carbohidratos, mucho arroz. En general, nada de fritura, cuestiones así. Y eso, no. Coca-Cola, Mauricio, olvídate, nunca, ¿y los tampoco. suplementos, Mauricio? ¿Los suplementos son necesarios, son importantes para los corredores? No los elites. No quiero esta pregunta para los elites, sino Sí. enfocado en el corredor Mm. amateur. Sí, no, eso te entiendo, sí, lógico. Es que como te dije delante, igual el cuerpo humano para todos es el mismo.
Así que tienen que tener un cuidado ellos. Por cierto, la parte del colágeno, para los corredores runner, eso tiene que estar ahí al lado de su cama, tomándose las cápsulas esas al levantarse. Más si pasas de los 25 años para arriba y 40, con mayor razón, porque tenés que recuperar el desgaste que te da las articulaciones, ¿entiendes? Entonces tenés que tener eso y tener los otros suplementos. O sea, correr una maratón demasiada, te deshidrata mucho como en Santiago, tomar mucha agua y ponerle un poco de sales minerales que le digo yo, o el WOW, como le dicen, el otro, el Gatorade, Gatorade. en general eso, ¿te fijas? Eso. Lo único malo que lo que yo me he dado cuenta, que lo aprendí en Europa porque me enseñaron, que tú tenés que tener una botella de agua, pero también una botella de Gatorade. Date publicidad Gatorade también. Ahí, ¿te fijas? Las dos cosas. Pero algunos, ¿qué es lo que pasa? Lo malo que hacen que solo toman puro Gatorade. Y es malo. Porque tiene sal, tiene que nosotros tomamos un compuesto casi que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, agua, agua. Entonces tenemos que ponerle agua también, en ese sentido, ¿te fijas? Y hay que cuidarse de eso, y vitamina C, en el antioxidante, todo eso, porque si salen a correr, salen a entrenar y todo el asunto, también le va a afectar todo el ambiente de la contaminación, en los resfríos. Entonces son igual que una atleta de elite, pero a un nivel más bajo. También tienen que tener una suplementación natural y todo, pero no es eso, un complejo vitamínico una vez al año. Te fijas cuando, si después de correr una maratón, han corrido 3 horas, han estado corriendo, viene un bajón energético, un bajón de la inmunidad, eh, gastas muchos minerales y todo, tenías que tomarte un complejo vitamínico ahí. Yo lo hacía, te fijas, entonces yo tenía, por eso te lo digo, porque sé, porque los doctores tenían deportólogo y nutrición, trabajaban conmigo un deportólogo y un nutricionista. Imagínate el impacto, lo que hay ahí de los riñones, en general, desgaste energético, óseo. Tiene que estar tomando calcio, vitamina D, vitamina A. Entonces, todos esos complejos vitamínicos que también tendrían que tomar, cuidarse. Al final es cuidar tu vida. Como es habitual en estos RAN Chile TV, conversamos con los especialistas y los dejo con Felipe Araya, especialista en nutrición deportiva. Antes de ir al detalle, quisiera hacer la diferencia entre la actividad física saludable que hace cualquier persona para estar bien contra el deporte, que ya es un deporte, una actividad física pero con reglamentación, que podría ser muy rudo o no tan rudo, dependiendo del deporte que estemos hablando. Y después de eso, donde estamos todos nosotros normalmente como amateur y entusiastas, en la parte competitiva, que ya dejó de ser la actividad física saludable y puede tener las reglas de un deporte, pero con cierta diferencia. Como amateur, nosotros no somos una persona dedicada al 100%, un deportista profesional sí. Entonces, en cada cápsula siempre hago estas diferencias. Para que un deporte a nuestro nivel amateur sea competitivo y pueda ser a la vez saludable, es importante que alguien administre las cargas del ejercicio, que el proceso esté supervisado y que los objetivos que nos pongamos sean reales. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentación, hay varias razones de por qué la alimentación es importante. La primera de todas, por la que todos sabemos que es importante, es la energía que nos permite entonces hacer nuestra actividad física. Después de eso, la recuperación de tejidos, que también es importante porque este deporte es bastante castigador con el cuerpo. Pero después también hay muchos otros procesos fisiológicos que están funcionando las 24 horas para mantenernos vivos como ser humano. Entre ellos, por ejemplo, el sistema endocrino o el sistema cardiovascular, por mencionar algunos. De eso entonces es súper importante, como lo mencionaban antes, que uno tenga cuidado con la alimentación en todo este proceso, pero también hay un par de detalles donde no deberíamos caernos y normalmente veo que nos caemos. Por ejemplo, cuando hablamos de comer balanceado, balanceado suena a saludable, y de saludable después hablamos de dietas que son sanas o de alimentación que sea sana, y lo más probable es que eso sano pueda ser insuficiente. Si yo como el mismo almuerzo con la misma ensalada todos los días, por más sano que sea, en algún minuto me va a faltar el nutriente de algún otro alimento. Entonces, una cosa que también es importante en esto mismo, y lo mencionaban antes, traten de que no exista prohibición. Cada vez que existe prohibición, automáticamente existe estrés. Traten de, entonces, darse cuenta las propiedades que tiene un alimento y las ventajas o las desventajas que pueda tener para que determinen en qué minuto puede estar o puede no estar, dependiendo de la persona, su objetivo y su calendario. Ojalá, y yo prefiero este término, la alimentación sea acorde a lo que están buscando entre el deportista, su entrenador y el grupo.
que sea acorde a la persona, porque cada persona está en una situación distinta, vive distinto, tiene una rutina distinta, que tenga algún objetivo y también que tenga alguna determinación en tiempo, cosa que uno puede ir paso a paso haciendo todo esto. Después de eso, si quieren considerar suplementos hay muchos, hay de todo tipo, los pueden encontrar en muchas partes y sobran la cantidad de marcas, pero tenga la delicadeza de fijarse en este detalle. No hay suplemento que reemplace un alimento nutritivo. Por lo tanto, los suplementos se inventaron para cubrir ciertas deficiencias o en ciertos minutos, no para que uno sea el mejor amigo de una farmacia o una tienda de suplementos. Primero la alimentación y después los suplementos si puntualmente lo amerita el caso. Y como partí diciendo, hagan un paralelo. Si tenemos el conocimiento o el entendimiento para ver que un proceso deportivo requiere tiempo, requiere paso a paso y los objetivos se van cumpliendo de a uno, cuando hablemos de alimentación hagan exactamente lo mismo. No intenten hacer todo de una vez, hagan una planificación, hagan una periodización y se van a dar cuenta que aquellos alimentos que yo mencionaba como prohibidos pueden estar perfectamente, solo que uno astutamente puede escoger cuándo pueden estar y cuándo no pueden estar. ¿Y en tu carrera deportiva tuviste lesiones? ¿Cómo las manejabas? Sí, tuve dos complejas. Una fui quemado, tuve antes de los Panamericanos, parece que siempre me da el problema ese, en el primer Panamericano, me acuerdo, tuve una lesión que me salió un quiste en el tendón. Los primeros Panamericanos que fui, que fueron ya se me olvidó, el 98, los Panamericanos 98. Y ahí fui a los Panamericanos y quedé sexto en los 5.000, me acuerdo, y me salió un quiste. Y no pude entrenar bien y no llegué en forma. Después a los siguientes Panamericanos, que tenía que salir campeón panamericano, que andaba corriendo ya en 13:23, antes de las Olimpiadas del 2004, sí, el 2003, que fueron en Santo Domingo, ahí tuve el síndrome aductor. Y ahí ese me costó más saber qué es lo que era, porque como es síndrome no se sabe la causa. Así que también estuve lesionado gravemente y ahí me demoré un año en recuperarme en el sentido del nivel del rendimiento, ¿entiendes? Que fueron las lesiones más graves que he tenido y ahí me trataba con todos los doctores que uno tiene y todo el asunto en ese tiempo. Mauricio, y a Pero los son atletas, cabronas las lesiones, no se las doy a nadie porque te dais vuelta ahí, sea correr runner, o sea correr de RIT, es como que te cortan las piernas y y a no te eso gusta. voy, ahora que tienes Totalmente. deportistas que entrenas, ¿qué recomendaciones les das a tus deportistas con respecto a las lesiones? El tema, a lo que voy es la prevención, al estar atento a dolores, cosa de que no vayan aumentando. ¿Cuáles son las recomendaciones que le das a tus deportistas y a aquellos que están escuchando la entrevista? Que escuchen a su cuerpo. El cuerpo es el que te dice al tiro. Si hay un dolor ahí, que es un dolor persistente, porque hay dolores normales que tú puedes correr. Realmente si sales a correr trail, cerro, y tienes que bajar 5 o 6 kilómetros, lógico que te vas a quedar con los cuádriceps más cargados. Pero con un masaje, llegar con un poco de agua fría y todo, a los 2 días capaz que te pasará si no estás acostumbrado, capaz al otro día ya te pasa, capaz que no. Pero si sigue persistiendo ahí un dolor constante en el tiempo, tienes que escuchar a tu cuerpo, ir al doctor, ¿te fijas? Y para prevenir, lógico, una buena preparación física y tener cuidado en la implementación deportiva, no darle a las zapatillas tantos kilómetros que ya para ahorrarte dinero, eso no lo hago yo. Yo le digo que todos los que yo entreno, tanto hasta el o no, lo que principal tiene que tener un corredor, un buen reloj, Garmin, no me auspicia Garmin, pero digo un reloj GPS, ¿no? Está Que bien, no ojalá importa. me hubiera gustado tenerlo en mi época mía, me imagino que ha servido mucho. Y las zapatillas, porque al final la ropa, tú te pones la ropa que sea, te va a servir, pero las zapatillas y el reloj es lo principal que tienes que tener ahí para implementación, para prevenirte muchas veces de lesiones. Y uno dice, ¿por qué el reloj? No, porque el reloj te manda muchas veces a las intensidades que tú tienes que trabajar a dónde está. Entonces, si te pasas a esas intensidades que no son las tuyas, no sé, pues tenés un peso mayor que lo que es, vas a correr más rápido y a correr más rápido te vas a elevar más del suelo, va a haber un mayor impacto y muscularmente vas a tener más lesiones para estar prevenido. Entonces, el reloj te ayuda en ese sentido. Y la zapatilla, amortiguación, que si eres pronador, supinador, neutro, tenéis que verte bien con personas que te asesoren bien en ese sentido. ¿Te fijas?
Y la prevención también está en el sentido de un buen asesor técnico. ¿Te fijas? Porque pueden haber, lamentablemente, como hay buenos doctores, hay buenos profesores, también hay malos entrenadores. Y en vez de ayudarte, te lesionan. Entonces también es prevenir eso, saber con quién te entrenas, qué persona es. Aparte puede tener mucha experiencia, pero le falta la teoría. O capaz que tenga mucha teoría, pero no tiene la práctica. Entonces tiene que tener las dos cosas. ¿Te fijas? Porque muchas veces los atletas también se lesionan porque no saben llevarlo. ¿Entiendes? A los corredores runners es lo mismo, ¿te fijas? Con la facilidad y todo. Y hacerle caso totalmente a lo que dice al entrenador. Eso yo creo que serían las variantes para que se puedan cuidar en ese sentido, ellos que te dije yo, un buen entrenador, buena implementación deportiva, esas dos, y tener un buen entrenador. Hola, mi nombre es Juan González, soy kinesiólogo de Med Preclínica. Y bueno, voy a entregar entonces hoy día unas recomendaciones específicas en relación al síndrome del aductor. Este síndrome al final pasa a ser, claro, un conjunto de signos y síntomas que afectan bastante la zona de la ingle, la zona donde están insertos los abductores, y esto provoca bastante sensibilidad, no tiene algún patrón, pero sí el consejo que puedo realizar hasta el momento es que hay que comenzar obviamente a disminuir factores. Gran parte de todos los factores que generalmente se afectan en las articulaciones, tendones o reacciones de la musculatura es que hay un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación significa poder generar una estabilización. Esta estabilización significa poder trabajar sobre la musculatura de core, trabajar también sobre la musculatura que mueve la cadera, que la estabiliza, ¿ya? Hablando específicamente de la zona de core, están incluidas todo lo que está relacionado con las planchas en distintas posiciones, y no solamente posiciones estáticas, sino que también, dependiendo del deportista, significa que también se vayan avanzando o progresando con movimientos. También en relación a la musculatura, por ejemplo, de la cadera, la que genera la estabilización, también necesita un tema de estabilización específica donde vaya incluido según el aprendizaje en el cual el cuerpo logra identificar si la articulación está bien o no posicionada. Y a eso me refiero, por ejemplo, cuando se ejecuta alguna técnica de algún corredor, por ejemplo, que genere un valgo dinámico de rodilla, porque no hay tanta activación de la musculatura como rotadores externos, quienes generan incluso como el glúteo medio específicamente, y evitar obviamente lesiones por sobreuso que están enfocadas a por ejemplo, adaptaciones que son relacionadas con la inflamación de los tendones, cuando también hay inflamación de bursas, o relacionados con el tema de pubalgia, incluso cuando ya son bastante más relacionados con una larga data de poder tener este problema. Y obviamente el cuerpo se tiene que adaptar, y esa adaptación simplemente es generar un proceso de inflamación. Ahora, también hay elementos que uno lo tiene que realizar, que son como la parte un poco más pasiva. ¿Qué significa esto? Tener una constante flexibilización cuando el cuerpo lo requiera, ¿cierto? Tener también la capacidad de poder realizar la masoterapia localizada de forma frecuente, o también generarlo a través de automasajes relacionados a la zona de aductores, musculatura glútea, cuádriceps. Y lo muy importante, claro, es siempre escuchar al cuerpo frente a los síntomas que se van mencionando, y comentarlo siempre con el entrenador, con algún profesional de la salud como kinesiólogo o médico. Y la parte mental, a la hora, no la parte a la hora de entrenar, a la hora de competir, ¿qué importancia tiene, ya seas pro o amateur? La parte mental. Bueno, yo creo que el corredor, si vamos por el corredor runner, él disfruta. Si va a disfrutar, no vive de esto y no tiene que cumplirle a nadie que le van a decir, oye, este año termina tu contrato y tenéis que, esta es la carrera donde se cumple, como me decía mi Adidas, ¿entendí? En Europa. Él no tiene no tienen que hacer eso, entonces tienen que estar tranquilos en la parte mental y tomar la carrera que venga, si él ha entrenado bien, tiene un buen entrenador motivador y todo, pero si tiene una autoconfianza muy buena, no tiene que ponerse nervioso en ese sentido, y que salga a disfrutar, ¿te fijas? Para que disfruten la carrera, y cuando tengan que entrar a un estado de dolor, por si que le quedan 3-4 kilómetros y quiere bajar de las 3 horas en maratón, que se centre en ese sentido del esfuerzo que ha hecho, ¿te fijas?
Yo lo veo más así porque he tenido que entrenar a gente y todo y muchas veces se ponen demasiado nerviosos. Entonces les bajo el perfil, le digo que ellos no, que disfruten, ¿no? Si no tienen que demostrarle a nadie, porque ellos no son atletas profesionales, que disfruten, ¿no? Nada más. Entonces mentalmente los preparo que salgan a disfrutar, más que lo otro, aunque tengan marcas que quieran cumplir, bajar de 3 horas o cumplir la carrera, correr solo llegar a la meta, de todo lo que primero que disfruten ellos. Y eso mentalmente les va a ayudar mucho, ¿te fijas? Porque la parte mental en todos los aspectos, tanto corredor de runner como de elite, donde tú quieras lograr algo, ya te pones un objetivo, en la carrera casi es el 80%, la parte mental. El 20% ya es todo lo que tú has hecho. ¿Te fijas? Porque eso se ha hecho antes. Pero la parte mental, ¿dónde va? ¿Entiendes? Para darte un ejemplo, yo cuando estaba en cine estábamos ahí en la partida y atleta profesional y todo, algunos estaban nerviosos y uno que estaba tan nervioso se estaba meando parado, de los puros nervios. Y eso era atleta profesional, lógico, pero ahí le faltó el resguardo psicológico y todo. Imagínate, pues ya hizo la mínima, hizo todo, ya cumplió y todo. Ahora tenía que llegar a salir, pero se estaba súper nervioso en ese sentido. Y se quemó, pues se quemó antes de la cámara de llamado, te ponen a mí y te ponen unas piezas que son cortitas, chiquititas, de 10 metros por así, corta, y estás ahí 20 minutos sentado de frente mirándote todo. Así que algunos te miran fijo para quemarte. Si no eres fuerte mentalmente, ya perdí la carrera antes de salir. ¿Entiendes? Y el corredor runner tiene que verlo de una forma diferente, no tiene que verlo así, ponerse nervioso y todo, porque yo he estado con los runners y están demasiado nerviosos, se ponen en la partida, te fijas, como que el fin del mundo o su última carrera, no, que disfruten. Y así van a poder mentalmente disfrutar mejor la carrera y van a afrontar mejor, como dije antes, cuando venga la capacidad del dolor que tengas que aguantar, llegar el último kilómetro y todo, y empezar, terminan compitiendo siempre. Vamos con un especialista en psicología deportiva, Rodrigo Caguas. En relación a lo que nos comenta Mauricio, es bueno hablar acerca de justamente los procesos de autoconfianza y de ansiedad en un deportista, ¿no? En el caso específico aquí de los runners, de los maratonistas, de los atletas. Evidentemente hoy día sabemos que la ansiedad es lejos, pero muy por lejos, una de las variables que más afecta al rendimiento deportivo. Prácticamente el 98,99%, por dar una cifra impactante, digamos, ¿no? La ansiedad genera una dificultad grande en el deporte. La ansiedad, además, afecta a otras variables psicológicas. En algunos deportes, por ejemplo, incluso llega a afectar los niveles de focalización, los niveles de concentración, pero también se ha podido observar que afecta mucho el nivel de confianza a un deportista. Es decir, cuando tenemos deportistas con un alto nivel de ansiedad, la autoconfianza tiende a descender. Por eso es que es muy importante siempre atacar y trabajar el tema de la ansiedad, porque no solo eventualmente puede afectar el rendimiento deportivo concretamente, a nivel fisiológico, a nivel motor, a nivel cognitivo, sino que también disminuye otras variables que en un momento determinado me pueden permitir a mí sacar la tarea deportiva adelante, como es efectivamente el tema de la autoconfianza. Entonces, un poco acá se trata de que, en definitiva, podamos gestionar adecuadamente esta emoción denominada ansiedad, buscar herramientas concretas que me permitan poder controlarla y a su vez trabajar para que los niveles de autoconfianza se eleven al máximo de mis posibilidades. Ahora ahí también Mauricio nos comentaba, y es algo muy certero, ¿no es cierto?, en el sentido de que muchos runners tienen o analizan un poco lo que la competencia desde un punto de vista muy estricto, y eso les aumenta también el nivel de ansiedad cuando tal vez se conectan más con el resultado, con la consecución final de la carrera y no tanto con el placer, con el disfrute, con la posibilidad que yo tengo, ¿cierto?, de que durante la carrera disfrutar un poquito más una carrera terminada. Ahí al respecto han habido investigaciones que nos señalan que, por ejemplo, los deportistas que compiten para buscar un resultado desarrollan lo que se denomina una estrategia asociativa. Van en todo momento conectados con lo que les va pasando para poder de alguna forma gestionar y controlar eso. Sin embargo, para aquellos que en general compiten por un afán más recreativo, más de pasarlo bien, desarrollan una estrategia que se llama disociativa. En todo momento van conectados con el entorno, con lo que está alrededor,
y van tratando de conectarse y disfrutar un poco más justamente con esa situación del entorno. Entonces es bien interesante ahí finalmente entender que en ambos casos es muy importante generar las estrategias necesarias para poder controlar la ansiedad y evitar que disminuya el nivel de autoconfianza. Mauricio, la verdad, un gusto conversar contigo, un atleta completo, un atleta, un cross atleta, un trailero también, un runner ahora, un entrenador, un preparador físico, un buen asesor. Yo quiero agradecerte en nombre de RAN Chile por haber aceptado ser parte de este RAN Chile TV y quiero dejarte la posibilidad de saludar, agradecer, dejar un mensaje a todos los que están siguiendo esta entrevista. No, primero que nada, gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Ahí siempre lo estoy siguiendo a ustedes. Y lo digo de verdad, no es porque me estás entrevistando. Yo soy bien, en ese sentido, bien transparente, si es verdad. ¿Te fijas? Y me gusta que hayan todo este movimiento porque la sociedad necesita mucha actividad física. ¿Entiendes? Y ustedes hacen un granito de arena de poner ahí, de activar a la gente que haga actividad física, de que hayan carreras por aquí, carreras por allá, como el proyecto que te dije yo que tengo, por el Cross Country Internacional, hacerlo acá, y que vengan a correr corredores no solo de calle, de cross y de pista. Entonces, un incentivo para que la sociedad haga deporte, eso es lo que necesita hacer. Así que los corredores de runner, les digo que sigan corriendo, que disfruten, que entrenen, y que tengan paciencia pues, y que no se amarguen por la situación que estamos pasando ahora. Son situaciones, ahí tienen que ponerte mentalmente lo mismo que cuando uno de repente pasa en situaciones que no puede hacer lo que uno quiere corriendo. Ahora estamos en el mismo estado, tanto los atletas del lo mismo, tan perplejos frente a esta situación y hay que afrontarla fuertemente y dejar que ojalá que esto pase, pues, pase pronto y se pueda lograr y se puedan hacer y se puedan ojalá hacer las Olimpiadas, porque estamos ahí que todavía no se sabe, todos tienen esperanzas que se hace, pero está difícil. Pero hay que enfrentar con mentalidad de runner o de corredor de elite en ese sentido. Así que por lo menos olvidarse y mantenerse en la casa haciendo cosas, hacer eso y que disfruten, que sueñen y que sigan haciendo cosas buenas, digamos, en ese sentido, porque es muy bueno para ellos que hagan cosas para la sociedad, porque si el papá hace runner, el hijo va a incluir ahí al hijo también, en ese sentido, va a ser un ejemplo. ¿Te fijas? Que eso está faltando un poquito, que veo yo en el sentido de los runners, y que incluyan a los hijos en ese sentido en escuelas de atletismo. ¿Te fijas? Porque yo creo que del runner podemos sacar más atletas de un nivel más alto, ¿entiendes? Que es una conexión que puede haber ahí. ¿Mm? Ese es un mensaje que le podría dar ahí a los papás o a las mamás, que incluyan a los hijos y que vean que puedan llevarle una escuelita de atletismo y todo y sacar más atletas y talentos, porque a ellos les gustaría tener ahí a su hijo que vaya a un sudamericano, que vaya, no sé, por un sudamericano de trail, un sudamericano de calle, un sudamericano de pista, ¿te fijas? Entonces están poniendo un granito de arena en la sociedad que hace mucha falta, no solo en Chile, a nivel mundial, ¿te fijas? Para que se acabe un poco y bajemos la densidad de obesidad que hay. Hay mucho más sedentarismo en el mundo que hace gente que haga actividad física, eso está comprobado. Entonces ese sería el mensaje más globalizado, yo creo. No me queda nada más que agradecerle a Mauricio Díaz que haya estado con nosotros en este capítulo de RAN Chile TV, con el poseedor del récord nacional en 10.000 y 5.000 metros. Mauricio, muchas gracias, espero que a todos les haya gustado este capítulo de RAN Chile TV y nos vemos. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, deportistas, páginas web, así que Merrell comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. vidacámara.cl. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas contactless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI
espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del Banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.